Bendecido domingo 12 de julio del año 2020. Gracias, siempre gracias a Dios por un día más. Siempre dando gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes, muy amados, de la Iglesia de Cristo en Minatitlán y en cualquier parte donde este día del Señor nos estén oyendo. Tengo muchas peticiones de oración que recibo de parte de la Iglesia. La gran mayoría por sanidad del daño que causa este COVID-19. Como ciudad y como estado, teníamos números bajos de infectados por este virus. Y así transcurrieron bastantes semanas. Y cuando ya pensábamos que lo peor había pasado, y muchos ya totalmente relajaron los cuidados, nos llegó lo más fuerte de esta pandemia sobre el estado y por ende sobre nuestra ciudad. Así que les ruego, amados hermanos, que no desmayemos, que volvamos a reforzar los cuidados que ya de antemano sabemos. Es verdad, muchos conocidos están muriendo. Así que mantengamos firmes, sin fluctuar, nuestra vida de disciplina espiritual, mental y física, refugiándonos bajo las alas de nuestro Dios. Ayúdame a orar y únete en esta oración. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo, como hijos tuyos, para interceder por todos aquellos hermanos y ciudadanos nuestros que están batallando con los estragos multisistémicos causados por este virus. Pedimos perdón como iglesia, como pueblo. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y rogamos nos perdones y sanes nuestra tierra, conforme a tus promesas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que así sea. Amén. En estos tiempos de distanciamiento social, se ha incrementado sustancialmente el uso de los medios de comunicación, dígase Facebook o WhatsApp y un gran etcétera. En mi comunicación es mayormente con miembros de la iglesia, a la cual pastoreo por la gracia de Dios, y he observado que la mayoría de nosotros rubricamos o terminamos nuestros mensajes con la palabra amén y alguna figurita de manos juntas en señal de oración o bendición. Y me ha parecido conveniente desarrollar mi sermón con base en esta palabra, la cual da título a mi sermón esta hermosa mañana de domingo, y sí, un domingo hermoso a pesar de todo. Así que el título de este sermón es Sí, amén. Vamos primero al significado de esta palabra. El diccionario bíblico primeramente nos dice que esta palabra, que aparece en castellano en nuestras Biblias, no es una traducción, sino una transliteración. Esto quiere decir que se escribió en todas las traducciones, en todas las lenguas, exactamente como estaba escrita en su original hebreo. Por eso en cualquier Biblia, en cualquier idioma, se lee amén, que significa así sea, es sí estar de acuerdo sobre algún concepto bíblico y sobre todo las promesas de Dios. Y quiero ir al texto que el Señor me da para esta mañana en nuestra meditación, y es con la Biblia que vamos a fundamentar esta exposición. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19, y si es conveniente que tengas la Biblia allí o cuando puedas volver a revisar este audio, veas y leas lo que te voy a explicar. En 2 Corintios capítulo 1 verso 19 dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que quiero que pongas atención a lo que voy a decir ahora,
Hermano, esto quiere decir que a todas las promesas de Dios, usted y yo, y todo aquel que oiga en este momento, tiene que decir muy firmemente, sí, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen que las promesas de Dios son decirle sí y decirle amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues aquellos que dijeron sí, aquellos que dijeron amén, solo lo oyeron, pero no lo han leído. Así que usé esto deliberadamente y decirles, ya los engañé. De entrada, sí y amén significan lo mismo. Es una manera usada en la escritura, en la gramática hebrea, pero en nuestro idioma, en castellano, sería un pleonasmo, porque sí y amén es la misma palabra. Y mucha gente que no es cristiana usa esta palabra. Aún los más terribles pecadores ya aprendieron el argot del lenguaje y también rubrican sus mensajes con un amén, aleluya, gloria a Dios. Pero si leemos bien, no está hablando del sí como un mantra de confesión positiva. No es en el sí o en el amén por sí solos, es en Cristo. Mire usted, volvemos a leerlo, ahora dándole, como leemos en el libro de Esdras, dándole la connotación, el significado. Volvemos. Porque el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, dice Pablo, que entre ustedes hemos predicado nosotros, Silvano y Timoteo. Él no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Sigue diciendo en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en él. Y aquí en él, si usted se da cuenta, lleva acento en la E. Y viene hablando, el sujeto de esta oración, de este predicado, viene hablando de Jesucristo en el verso 19. Y no repite Jesucristo en el 20, sino dice él, porque viene hablando del sujeto que es Jesucristo. No viene hablando del decir sí o decir amén a las promesas de Dios, sino que es en Cristo sí y en Cristo amén. Así que nosotros, para la gloria de Dios, cuando escuchemos las promesas del Dios que no miente, nosotros en Cristo tenemos que decir sí, podemos decir amén, pero no es para cualquiera, es para los que estamos en Cristo. Vemos en el texto que si leemos correctamente, es de Cristo el que viene hablando, ¿sí? Y ninguna de las promesas de Dios son para aquellos que no tienen a Cristo. Si usted no está en Cristo, no es Cristo su Señor y Dios, escúcheme, ninguna de las buenas promesas de Dios, le repito, son para usted. Y sí, todas las maldiciones serán para los que no están en Cristo. Así que observemos ahora más lo que dice. Todas las promesas de Dios. No dice algunas de las promesas del Nuevo Testamento o algunas de las promesas del Antiguo Testamento. No, dice todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, se convierten en sí, se convierten en amén. Muchos creen, y así les han enseñado, que aunque vivan impíamente, solo basta con decir a las promesas sí, amén, engañándose a sí mismos. Las promesas son para los hijos obedientes de Dios. Y lo repito, ¿las promesas son para todos? La respuesta es no. Las promesas son para los hijos obedientes de Dios, para los que están en Cristo. Y Dios es conocido también como el Dios de promesas. En Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, dando a entender que el hombre es hijo de pecado, ha caído y habla mentira. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que volvamos a lo que es recurrente.
Una constante en la Biblia es que es en Cristo, hermanos. Y no me cansaré, iglesia amada, de llamar tu atención a tiempo y fuera de tiempo, de decirte que si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no tienes nada, estás en nada. Todo descansa en la obra de Cristo, para eso fue enviado por el Padre. Y repito ahora, y tengo que hablar de esta manera por amor, porque el evangelio que no incomoda, yo tengo muchas razones para pensar que es un evangelio de hombre para hombre. Así que no dice, porque todas las promesas de Dios son sí, amén en la Virgen, no. No dice sí, amén en los judíos, no. No dice sí, amén en los testigos de Jehová, no. Hay en algunos grupos religiosos gente que yo les llamo los buscadores de promesas. Solo les interesan las promesas, pero no los han enseñado a ser buscadores de la voluntad de Dios para hacerlo y para servirlo. Hermano, la Biblia es contundente. El Padre nos dio todo, pero en Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por ejemplo, y como digo, no me alcanzaría este tiempo de predicación si te pongo todos los textos. Solo uso algunos para que fundamente mi razonamiento. En Juan 14:13, ¿qué es lo que dice el Señor? Y todo lo que pidieres al Padre, que en mi nombre lo haré, yo lo haré, dice Cristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es contundente, es súper claro. Y él lo vuelve a repetir en el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todas las promesas de Dios, todas las promesas del Padre, tú y yo, si estamos en Cristo, si Cristo es nuestro Señor y Salvador, bienaventurado eres tú que me escuchas y tú que estás escuchando y sabes que tu vida no está en Cristo. No, aunque te hayan enseñado a decir sí, amén, lo tomo para mi vida. Se oye muy religioso, se oye muy real, pero nada está más lejos de la verdad. No es un mantra. No es una confesión positiva, sí, amén, no. Es para los que están en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Si no tienes a Cristo, ¿qué es lo que te dará el Padre? Mira lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 23. El Señor hablando. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, pero en su nombre. Y la Biblia es un libro de promesas. Hay promesas de salvación. Lo dice en Romanos 6:22, uno de los textos más leídos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire, libres del pecado, pero siervos de Dios. No puedes ser libre del pecado y libre de Dios. Tienes que tener a un Padre sobre tu vida. Dice, y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La mayor promesa es el perdón de pecados y la vida eterna. Y mira lo que dice Romanos 6:23. Muchos se lo saben de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas la promesa, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, tú vas a pagar tu pecado con tu muerte eterna. Pero si tienes a Cristo, esa promesa, ese regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, si tienes a Cristo, tienes sobre ti las promesas de Dios y puedes decir cuando tú escuchas las promesas, aleluya, cuando tú lees las promesas, puedes decir sí, amén, porque estoy en Cristo. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. No habla de que si perteneces a esto o aquello, no. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador. Porque muchos dicen, Cristo es mi Salvador, pero primero tiene que ser Señor de tu vida. Y hay promesas de salvación. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que repetimos, amada familia, amado oyente, que hoy espero que sea día de salvación para ti, que las promesas de salvación de nuestro eterno y buen Dios vengan sobre tu vida. Cuando tú entiendas que no es porque digas que eres bueno, que tú no eres tan malo. La Biblia dice en Romanos que no hay ni un hombre bueno. Todos nos desviamos a una como ovejas al matadero. No es por obras de justicia que tú hagas, porque toda obra del hombre es como trapo de leproso, dice la Escritura, como trapo de inmundicia. No te sirven para nada para ganar la salvación, porque la salvación, la vida eterna, no se gana, se recibe por la fe en Cristo Jesús. No vas a ser salvo porque seas de X o Y denominación o pertenezcas a una iglesia de sana doctrina. La salvación es personal. O porque seas de un linaje tal o de una tribu tal. La salvación es por gracia, es una dádiva, es un regalo del Padre, pero ¿a quién? A los que están en Cristo Jesús. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escúchame, familia, no se reciben así porque sí, estoy en Cristo y ya por eso las promesas vienen. No, hay que hacer. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, pero espíritu con espíritu minúscula, espíritu del hombre, de contaminación, de lo que sale del corazón del hombre, las falsas doctrinas, espíritus engañadores, espíritus de demonios. Dice que perfeccionando la santidad. Sí, mis amados, cada día es esa la lucha. Dice aquel que nos llamó que Él nos perfecciona. Cada día Dios está trabajando en nosotros. Está en la tierra el espíritu de santidad, el espíritu que solo podemos tener aquellos que somos hijos de Dios. La promesa del Padre de recibir el Espíritu Santo es en el nombre de Cristo. Así que mire, habla de acción. No es decir, yo estoy aquí esperando las promesas de Dios porque soy cristiano. No, muévete, obedece, haz que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Dice, límpiate de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor reverente. No puede ser que personas que se digan religiosos y que son irresponsables con todo lo que Dios manda. Dios es justo y Él no puede ser burlado. Hay mucha gente esperando, engañados, que van a recibir de Dios, pero no porque no se han esforzados y no es por obras. Es como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. La salvación es por gracia, pero la bendición se recibe. Mira, te lo digo con la Biblia. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos. Esos que te enseñan no, tú no tienes que hacer nada, es la supergracia y todo es por fe. Sí, pero debe ser una fe activa, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas heredan. Hebreos 8:6. Mira, habla de nuestro padre Abraham por la fe. Y yo le puedo llamar a Abraham el padre de la fe y padre de nosotros si no somos judíos. Te doy lectura. Por la fe Abraham, cuando fue probado, por fe ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. ¿Sí? En el verso 33, hablando de la galería de la fe, dice que por fe conquistaron reinos.
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Estoy hablando de unos cuantos textos de la fe, si no, no alcanzaría. Dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la maldad del corazón. Mira otra promesa en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y así es, mi hermano. Todas las promesas, no dice alguna, porque todas las promesas del antiguo y del nuevo pacto se cumplen en Cristo. Son sí, son amén. Mira en el libro de Gálatas, qué hermoso nos da esta explicación. Ahora bien, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice. ¿Quién es su simiente? Su simiente. No dice y a las simientes. O sea, las promesas de Dios fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y dice, la cual es Cristo. Aleluya. A Abraham Dios le prometió, pero que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es su simiente? Es Cristo. Esto pues digo, sigue escuchando, el pacto de la promesa, previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley, lo que dicen la Torá, que es, la Torá significa ley, que vino 430 años después. La ley no abroga la promesa, el pacto, no invalida la promesa, porque si la herencia es por ley, si la promesa es por ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, Dios no le dio la promesa a Abraham por la ley, sino de gracia. Entonces pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida la ley a causa de las transgresiones. Ojo, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes en Jesucristo. ¿Alguien está oyendo? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en su tiempo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Es una nodriza que alimenta a un bebé hasta que puede destetarlo y puede recibir su herencia. Para llevarnos a Cristo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. La ley, la Torá, es como un espejo, les enseño yo. Usted a un espejo nos muestra la mancha, pero no la puede lavar. Yo hasta ahora no he visto a una persona cuerda, ¿verdad? Lavándose la cara con un espejo. Pero sí, la ley es buena porque nos lleva a Cristo, que es el fin de la ley. Nos lleva a Cristo,
que con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo mal y podemos ahora sí, por la fe, recibir las promesas de Dios a Abraham. Por eso dice en el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo una nodriza, un tutor para recibir la herencia. Ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y solo estoy leyendo la Biblia. Así que si alguien tiene problemas, el problema es con la Escritura, es con la Biblia, y nosotros, nuestra Biblia, es nuestra regla de fe y conducta. Así como un país tiene su constitución por la cual debe regirse, nosotros tenemos una constitución dada por Dios en el reino en el cual estamos. Es nuestra regla, es lo que debemos hacer. No es que yo creo, yo pienso, no, es como Dios dice, no es como yo creo, quiero, pienso, siento. Es como Dios dice y punto. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué puedes decir? Ciertamente, linaje de Abraham sois, ¿y qué? Y herederos según la promesa. Yo no necesito ser judío para recibir la promesa. Al estar en Cristo, me convierto por la fe en linaje de Abraham y me convierto en heredero según la promesa. Todas las promesas que Dios el Padre dio a Abraham se cumplen en su simiente y su simiente es Cristo, y todos los que somos de Cristo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque dice Romanos 11:36, porque de Él, y viene hablando del sujeto, Él es Cristo, porque de Él, de Cristo, y por Él, por Cristo, y para Él, por Cristo, son todas las cosas. A Él, a Cristo, sea la gloria por los siglos, dice, y aquí está la palabra, amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, amén. Y oro para que esto, hermano, que es tan claro, alumbre tu entendimiento. Solo Cristo. Cristo es el amén de Dios el Padre. Dice Apocalipsis 3:14. Mire quién es el amén. Cristo dice de él mismo. Aquí le está hablando él a Juan el apóstol. Y dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y mire cómo se dice Cristo de él mismo. He aquí el amén. Él es el amén de Dios. Él es el final de Dios. No es Abraham, no es ninguno de los profetas, es Cristo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es José, es Jesús de Nazaret. Él es el amén. Él es el amén de Dios. Está en Apocalipsis al final de la Biblia. Él es el que cierra todas las promesas de Dios. Son en el sí y en el amén, pero Él es el sí de Dios. Si tienes a Cristo, tienes al Padre. Si tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si vives una vida cuyo fruto avala que Cristo es tu Señor, tú tienes las promesas de Dios. Él es. Cristo dice de Él, no lo está diciendo otro de Él, Él está diciendo de Él mismo. He aquí, aquí está el amén de Dios, el testigo fiel y verdadero. Dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que espero, mis amados, muy amados, que de aquí en adelante tengamos cuidado en usar las benditas palabras de Dios y caer en un cliché y perder el enfoque. Que ya no digamos amén o escribamos amén por cualquier cosa,
sino amén, pero en Cristo Jesús. Y verdaderamente cuando se hable de las promesas, acompáñame en oración. Yo creo es suficiente para el que Dios está trabajando en él. Para el que no quiere ver, pues oremos también para que sea Dios quien abra sus ojos. Es que es por Cristo y para Cristo. Es tan claro que muchas veces uno no entiende cómo hay gente que pierde el enfoque. Es en Cristo. Él es el autor, Él es el consumador. Todas las promesas de Dios. ¡Wow! Hermanos, si algo que nosotros deseamos son las promesas del Padre, pero esas no son por tu obra, por mi obra, es por la obra de Cristo. Y todos aquellos que por la fe hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro Rey y Señor y Salvador, que vivimos en obediencia a su palabra. Dice que Él es el mediador de un mejor pacto. No te quedes en el antiguo pacto, porque las promesas que fueron dadas a Abraham claramente dice a su simiente es Cristo, y a los que somos coherederos con Cristo. Oro para que esto se haga una realidad en tu vida. Es mi deseo profundo. Padre, ciertamente son ya muchos días con esta situación, y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos revistas de paciencia, que avives nuestras vidas. Fortalécenos para no desmayar. Hermano, sigue cuidándote, sigue esforzándote en la santidad, en el temor de nuestro Padre. Y como he dicho en otras ocasiones, quédate en casa, pero quédate con el Señor. He compartido lo que creo firmemente. Me diste para tu amada iglesia. Y es mi anhelo y el deseo de mi corazón que sean prosperados en todo, que tengan salud así como prospera su alma. Creo en la bendición y prosperidad de tus hijos. Y sé que al ser ellos bendecidos, allí está mi bendición para presentarte un trabajo digno, Padre. No quiero hacer avergonzado el día que llegue a tu presencia. Y ahora permíteme, con todo respeto, amor y reverencia, inclina tu rostro y recibe la bendición que sobre tu vida suelto hoy en la autoridad que el Padre nos da. Que tú, oh gran Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él te bendiga. Yo declaro bendición y que Él te guarde. Que Dios se agrade de tu vida, mi hermano, y siga extendiendo sobre ti su misericordia. Que Él te llene de su paz. Pongo esta bendición sobre ti, que eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Y ahora todos sí decimos como iglesia, amén y amén.